Seguramente has oído hablar de la narración de Moisés, el semita israelita, que sacó al pueblo escogido de Dios de la tierra de Egipto, liberándolos de la esclavitud. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez quién era el faraón durante la época de Moisés? ¿Quién fue el gobernante mencionado en el libro del Éxodo, el que desafió y resistió el poder del Dios de Israel? Este es el tema que abordaremos en este video. Bienvenido a nuestro canal Secretos Bíblicos. No olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para recibir notificaciones. Comparte este video con tus amigos y familiares. Empecemos. ¿Quién era el faraón en tiempos de Moisés? Muchos se han cuestionado la identidad del famoso faraón del libro del Éxodo, aquel que se resistió a Dios y tenía un corazón endurecido, negándose a liberar a los esclavos israelitas. La Biblia, un libro que abarca ampliamente la historia del antiguo Egipto, menciona a varios faraones, incluido el fundador del antiguo imperio egipcio. Además, hace referencia a distintos faraones en diferentes contextos, como por ejemplo, durante la época de José, Abraham y especialmente Moisés. Existe una tendencia común a asociar al faraón de la época de Moisés con el famoso Ramsés II, figura muy conocida gracias a películas y series. Sin embargo, esta identificación es incorrecta principalmente por razones cronológicas. Según la cronología bíblica, es imposible que Ramsés II sea el faraón del libro del Éxodo. Por lo tanto, explorar y comprender quién era realmente el faraón en este contexto histórico puede proporcionar una perspectiva más precisa sobre los acontecimientos narrados en la Biblia. El faraón que se enfrentó a Moisés y Aarón es objeto de importantes hallazgos arqueológicos que desafían la noción de que Ramsés era el faraón de Moisés. Esta interpretación resulta incorrecta por varias razones, principalmente porque Ramsés no participó en una batalla o guerra contra esclavos o sirvientes de origen semita. Además, durante la época de Ramsés II, no había tantos semitas en Egipto como comúnmente se creía. Una aclaración importante proviene del descubrimiento de la estela de Merneptah, un hito histórico que revela una guerra importante. El faraón Merneptah marchó hacia la tierra de Canaán y se enfrentó a varios pueblos cananeos. En particular, la estela menciona a Israel como una nación constituida, una sociedad organizada, y no solo un grupo de esclavos o un pueblo disperso. Esta evidencia contradice la idea de que los israelitas eran simplemente una asamblea desorganizada. Es crucial tener en cuenta que las fechas de la estela de Merneptah se remontan al 1207 a.C., resaltando la complejidad y antigüedad de los hechos históricos en cuestión. Los israelitas ya se habían establecido en la tierra de Canaán, se habían asentado y habían superado los 40 años en el desierto. Durante este periodo, se enfrentaron a los pueblos cananeos y conquistaron sus tierras. Los marcadores del territorio de los israelitas en Canaán indican que, para que todo esto sucediera, el tiempo de Moisés debió ocurrir al menos 150 años antes del reinado de Merneptah. Esta conclusión se basa en la necesidad de una cantidad sustancial de tiempo para que los israelitas se establecieran y consolidaran en la tierra de Canaán antes de que Merneptah los enfrentara como un pueblo ya formado. Esta evidencia contradice la idea de que Ramsés II fue el faraón del libro del Éxodo. Más bien, sugiere que el faraón durante el tiempo de Moisés fue Tutmosis III. Tutmosis III, también conocido como Tutmosis o Tosis III, fue un faraón del antiguo Egipto de la 18 dinastía, reinando aproximadamente entre 1479 y 1425 a.C. A menudo se le conoce como el Napoleón de Egipto, debido a su habilidad militar y la expansión de su imperio. Tutmosis III es considerado uno de los más grandes faraones del antiguo Egipto y es mejor conocido por sus exitosas campañas militares. Ascendió al trono después de la muerte de su madrastra, la reina Hatshepsut, quien fue una de las pocas mujeres que gobernó Egipto como faraón. Tutmosis III comenzó su carrera como general en el ejército y finalmente ascendió al trono en 1479 a.C., después de la muerte de Hatshepsut.
Al comienzo de su reinado, su autoridad estaba limitada por los consejeros de su madrastra, pero finalmente consolidó su poder e inició una serie de campañas militares que darían forma a su legado. La campaña militar más famosa de Tutmosis III fue la Batalla de Megido, librada alrededor de 1457 a.C. Esta batalla es notable por ser una de las primeras documentadas en la historia, y Tutmosis III la detalló en inscripciones en las paredes del templo de Karnak. La victoria en Megido expandió significativamente el imperio egipcio, dándole a Tutmosis III el control sobre una gran parte de la región del Levante, además de sus otras conquistas militares. Tutmosis III fue un constructor activo que contribuyó a varios proyectos de construcción, incluidos templos y monumentos. También fue devoto de varias deidades egipcias y realizó numerosas actividades religiosas durante su reinado. La investigación arqueológica y la evidencia histórica continúan arrojando luz sobre los eventos y personajes de la antigüedad, proporcionando una comprensión más precisa de los tiempos bíblicos. El faraón Tutmosis III surge como una posible figura central en el libro del Éxodo, el faraón que se enfrentó a Moisés y a Dios. Es intrigante explorar el significado del nombre Tutmosis, que en egipcio denota nacido de Dios o hijo de Dios, refiriéndose a una antigua deidad egipcia. Es fascinante notar que el comienzo del nombre Tutmosis comparte una similitud fonética con el nombre Moisés en la 18 dinastía del Antiguo Egipto. Moisés es a menudo identificado como un patronímico fónico común que refleja la práctica de la época. El significado del nombre Moisés es esencial, y es importante resaltar su origen egipcio, no hebreo ni fenicio, contrario a los conceptos erróneos comunes. El nombre Moisés fue dado por la hija del faraón cuando encontró al bebé israelita en la canasta a orillas del río Nilo. La hija del faraón eligió un nombre egipcio para el bebé que se convirtió en Moisés. En el antiguo idioma arameo, el nombre Moisés se pronuncia como Masi. Estos conocimientos lingüísticos y culturales añaden capas de comprensión a la figura de Moisés en el contexto histórico del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, elegir nombres fue un proceso significativo y a menudo cargado de importancia cultural, religiosa y social. Los egipcios creían que el nombre de una persona era una parte esencial de su identidad y tenía un impacto directo en su vida, tanto en el presente como después de la muerte. El primer nombre, conocido como nombre de pila, a menudo se elegía basándose en circunstancias específicas, como las condiciones de nacimiento, eventos importantes o características deseadas para el niño. Este nombre a menudo estaba vinculado a una deidad o algún evento notable. La antigua versión hebrea fenicia del nombre Moisés es Mosha, y ambos comparten el mismo significado, que se traduce como extraído de las aguas o hijo de las aguas. Es interesante observar que la terminación Ses, presente en Ramsés, es similar a la terminación en Moisés, ambos indicando hijo de. Este paralelo enfatiza la posibilidad de una conexión lingüística y significativa entre los dos nombres. La terminación Ses, que significa hijo de, nos lleva a considerar la hipótesis de que el nombre original de Moisés pudo haber sido modificado debido a influencias del paganismo egipcio. Es probable que la hija del faraón eligiera el nombre Moisés en referencia a alguna deidad asociada al río Nilo, considerando que el niño fue encontrado en la orilla del río. En cuanto a la cronología, se sugiere que el tiempo de Moisés es más exacto, alrededor de 1500 o 1480 a.C., en lugar de 1200 a.C. En este contexto temporal, la historia de Moisés y su liderazgo en la liberación del pueblo de Israel con el poder de Dios habría tenido lugar. Esta discusión sobre la cronología resalta la complejidad y la necesidad de un análisis cuidadoso de la evidencia histórica, incluida la ubicación de la tumba de Tutmosis III. Varias piezas de evidencia corroboran la veracidad del relato bíblico en el libro del Éxodo, especialmente al examinar la tumba del faraón Tutmosis III.
La tumba menciona una gran inundación asociada con el evento del cruce del Mar Rojo. Notablemente, este relato describe el paso de una gran multitud a través de las aguas. Curiosamente, en la tumba de Tutmosis III no encontramos su cuerpo o momia, sino más bien el de una persona mucho más joven que él. La arqueología bíblica también ha proporcionado descubrimientos como los ejes de los carros del faraón, junto con varios otros artefactos. Estas piezas de evidencia contribuyen a la autenticidad de las escrituras sagradas que respaldan eventos como el cruce del Mar Rojo. Es digno de mención que la tumba de Tutmosis III sugiere no solo la ocurrencia del diluvio, sino también la posible tragedia que involucró al propio faraón, cuyo destino fue sellado en el Mar Rojo. La Biblia no miente, y sus relatos pueden ser comprobados a través de la historia y la arqueología. La evidencia encontrada hasta ahora respalda muchos de los eventos descritos en las Escrituras, demostrando la precisión y autenticidad de los textos bíblicos. La historia de Moisés y el faraón es solo un ejemplo de cómo la fe y la historia se entrelazan, revelando la verdad detrás de los relatos bíblicos. Si te ha interesado este video y quieres seguir descubriendo más secretos bíblicos y hechos históricos que respaldan la veracidad de la Biblia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Dale like al video, activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos y no olvides compartir este contenido con tus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.